Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20:00 arranca La Máquina de Pensar aquí en la Ciudad Vieja con Jorge Pozzi en controles de emisión y el Flaco Germán. Bueno, el Flaco Germán hoy no está. Hoy, amigos, vamos a hablar de cuentos y vamos a hablar de novela. Vamos en el tercer bloque a hablar con una escritora, Elisa Markov, y en el primer bloque le doy la bienvenida al escritor Darío Caraballo. ¿Cómo le va, Darío? Muy bien, me doy por bienvenido. ¿Cómo le va? Me va muy bien. Darío Caraballo vino aquí hace tiempo para hablar del anterior libro que se llamaba Ábacos. Como en el 2010, por ahí será, o quizás finales de 2009 que vine, no me acuerdo. Publicó en el 2010, si viniste en el 2009... Sí, eso es un adelantado. Sí, claro, era Volver al Futuro, una cosa así. No, o sea que tuviste que venir en el 2010. Aquello Ábacos era un libro de cuentos, cuentos muy breves, ¿no? Eran cuentos breves y algún poema un poco engañoso, que era más bien con propósitos humorísticos, digamos. Pero sí, iba por el lado de... Y algún ensayito había también. Y ahora, en este caso, Medio cuerpo en el barro, como que es otro libro de cuentos, pero en otra cuerda. Exactamente. Es en otra cuerda, ¿no? Sí, en otro tono. En otro registro, como les gusta decir a los críticos. A los críticos. No, pero aparte hasta la foto que pusiste en la contratapa está en otro registro. Es verdad, sí. Porque sí, me acuerdo de la otra foto, ¿no? Sí, era una especie de nariz y bigote falso al estilo Groucho Marx. Era un homenaje digamos. a Groucho Marx, sí. me acuerdo, porque son fotos como que no se ven de escritores así en libros. Y tenía que ver, digo, con aquel libro Ábacos, como que era más guerrero, más combativo, tratando de romper, ¿no? Sí, desde puede ser. la foto, desde todo, ¿no? Sí, apuntaba más para el humor. Ese es el tema. Apuntaba más al humor y era más, digamos, más en la cuerda de Leo Maslía, ¿no? Sí. En esa onda más absurda, pero más rupturista, digamos, ¿no? Sí, más incómoda también para algunos lectores que si no disfrutan de determinado estilo de humor, en este caso humor negro en algún caso, humor absurdo. Muy negro. Me parece que no lo disfrutas tanto pero muy rupturista me parecía, muy negro, en plan, digamos, de por ese lado, por el lado de, digamos, de romper códigos. En cambio, Medio cuerpo en el barro es en otra cuerda, son otros cuentos, está como esa necesidad, digamos, de humor no está tan fuerte. No. Pero hay un parecido, un hilo conductor. Ajá. Porque incluso algunos cuentos de este libro de Medio cuerpo en el barro coinciden en el tiempo con los últimos de Ábacos, digamos. Ahora me voy a hacer como el que me acuerdo, y que es de 2010, claramente, como todos sabemos. No, pero si bien cambia el tono... está más serio esto, quiero decir. Más triste. Bueno, más serio, más sí, pero más serio en el sentido, digamos, de más de buscar una especie como de una prosa más ajustada, digamos, que no quiera romper. Hay menos juego con el lenguaje. Bueno, hay otra clase de juego, ¿no? Hay otra clase de juego en los cuentos, ¿no? Con las estructuras, ¿no? Hay una cuestión más el absurdo sigue, ¿no? Esa cuestión media, pero más tipo no me lo puedo sacar de encima. Más tipo cortasariana, ¿no? Puede ser, sí. Pero vos sabés que lo que te decía el hilo conductor es más por el lado de dónde surgen los cuentos. Yo te diría, no sé cuántos cuentos hay ahí, pero ponele que si fueran 10, vamos a usar 10, son un poquito más me parece. Un 80% son todos de alguna imagen que proviene de algún sueño, de algún sueño que recuerdo, digamos. Y lo mismo pasaba en Ábacos. El tema que le cambié nada más que el tono con el que lo decidí escribir. Y está un poco relacionado con un blog que tengo yo que es Yo para mí se llama. Y claro, ahí fui dejando... Participo en dos blogs, en uno de humor y otro que no. En el que es únicamente mío, fui dejando la parte de humor y me la fui sacando de encima y la catarsis la hacía en el otro, digamos. Entonces, porque vos tenías la carpa también. Claro, esa era una revista virtual, digamos. Sí, pero también era muy rupturista aquella, ¿no? Media punk. Esa fue pre-Ábacos, digamos. Era una parte más bien de humor absurdo, sí, y también humor negro. Iba por ese lado. Sí. Pero fui dándome cuenta que me sentía también un poco cómodo con la voz de este otro blog que te digo que va tratando... ¿Y cómo se llama el blog La dirección, porque en realidad se llama Yo para mí. Yo para mí. Es lebrerista.blogspot.com. Si van a La Máquina de Pensar, en el blog de La Máquina de Pensar, que está la gacetilla, cliquean en
en Darío Caraballo, no en él, sino en el nombre, en Por Darío favor. Caraballo, y ahí va a ir directamente, nos va a llevar está linkeado por Andrés Capelán, a lebrerista.blogspot.com, y ahí están los, yo para mí. Hay también poemas que será probablemente el próximo. Ah, ¿sí? ¿Poemas? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ujú. Pero lo que te decía que yo trabajo algunas cuestiones bueno, por eso lo de librerista, en realidad. Originarias de la parte onírica, de lo que recuerdo de algún sueño. Y cambió nada más el tono porque me empecé a sentir más cómodo con ese tono. Y una cosa llevó a la otra y mis obsesiones de mi vida personal, que son 2 o 3, no mucho más que esas, las pude trabajar un poco más desde algo que no fuera exclusivamente humorístico. Claro, Sí claro. hay alguna cosa humorística, hay porque un soy poco así, sí, pero... sí. Sobre todo los más breves del final, ¿no? Porque al final tenés cuentos como que de minificción, ¿no? De una página o de media página, ¿no? Que esos son bien cortos. Pero hay otros que, así que es en torno a una imagen, porque hay, por ejemplo, uno que... no sé si es el de Ramiro, uno que no, los 3, ¿no? Que van Sí, pasando. ahí hay muchísimas imágenes de distintos sueños. Que quiero decir que el mismo argumento se va repitiendo una vez con variaciones. Si decís el primero de los cuentos, lo que se repite más son los nombres de los personajes y van variando los roles. Van variando los roles, está. Me interesa bastante el tema de la identidad y esa cosa frágil. Nosotros, viste, nos creemos que vos te llamás Pablo y que tu identidad es Pablo. Y a mí siempre, no sé, me llamó la atención trabajar un poquitito más en profundidad sobre eso. Los 3 son 3 personajes, porque para cortar, digamos, en esas 3 o 4 partes, hay frases en cursiva, que son como reflexiones. Sí, funciona como una voz en off, Claro, digamos, sería algo así. Entonces se corta la narración y recomienza en otro lado con los 3 personajes en otras relaciones. Claro, Pero que no mantienen una coherencia ni siquiera en cuanto a la relación entre ellos. Claro. Pero son... Claro, vos lo que decís es que al ponerle a los personajes los mismos nombres, uno cree que son los mismos necesariamente. Es la respuesta que obtuve. No porque me lo hubiese planteado necesariamente así desde un principio, pero sí, la mayoría de las personas... Por eso está primero, en realidad. Me comentaban eso. Incluso se referían a los primeros 4 cuentos. Claro. Hablando del mismo, ¿no? Son 3 cuentos, son los 3... Ah, mirá. Yo también pensé que eran el mismo personaje, eran los mismos personajes, pero eran como si fueran, por ejemplo, reencarnaciones y que fueran apareciendo en otro lado, ¿no? En otra forma. Es una forma de verlo, también pueden ser los mismos personajes y lo que varía es su realidad. Claro, como si fueran también mundos paralelos. Claro, algo puede leerse de esa manera también, sí. Después hay una cuestión cómica que es el cuarto de Trócoli, que bueno, eso obviamente eso no sé si ahora salió de un sueño. No, eso no. Eso salió de una conversación con amigos. En realidad, sí, hay una parte que sí, pero es muy insignificante como para incluirlo entre los que me motivó la imagen del sueño para escribirlo. No, pero tiene algo en común con el primero que nombraste, con los 3. La abundancia de nombres que hay ahí, que llega a un punto que vos... También es algo que me lo comentaron, no es adrede. Llega a un punto que no da igual cómo se llaman los personajes. Claro. Sabiendo que hay un personaje y los otros que tratan de explicarle algo. Hay como un coro, hay como un coro de que va pero digamos los otros personajes como que son solo un nombre, no se dice absolutamente nada, ¿no? O sea, pueden ser la misma persona porque son... Sí, de repente necesitas 2 porque se interrumpen en algún momento o se corrigen, pero digo, sí. Pueden ser 2 personas. No, y yo pensé en la cuestión de amigos, porque digamos esa idea también que a mí me llamó la atención en otros momentos, ¿no? Esa capacidad que a veces tienen los amigos de empezar a hablar, volaseando y terminar en cualquier lado, ¿no? Absolutamente, sí. Que eso me parece como que me parece que es medio uruguayo, no sé. Digo, por ejemplo, se veía en 25 watts también, ¿no? Esa capacidad de estar sentado sin nada que hacer y terminar en Birmania hablando de cualquier cosa. Puede ser que el tedio colabore un poco
con esa dinámica de conversación entre amigos también. Sí, Digo, o si del algo tie- o del fascinante tiempo. pasa a tu alrededor, no conversás mucho. Exacto, pero y el tiempo, el tema del tiempo, no tener nada que hacer. Medio cuerpo en el barro tiene que ver más con ese cuento, ¿no? Porque Sí. se habla de hipopótamos. Sí, ahí, ¿no? sí. De hecho, en la tapa hay un par de hipopótamos. Sí, un par de hipopótamos. Y vos decís que los otros sí, aparición de imágenes de sueños donde vos después los vas desarrollando. Muchos de los otros, no todos, pero se me ocurre alguno de los que están al final. Tuve un sueño que consistía en un niño bajando de una silla, Sí, jugando, sí. y la imagen es solamente esa. El cuentito, que es corto, se desarrolla, tiene un desenlace que es una cosa razonada, ¿no? Sí, que es inesperado. Pero la imagen, sí, la soñé, y a partir de ahí, digo, cuando una imagen molesta, Ujú. hay que sacársela de alguna manera. Escribiendo, entonces. Algunos pagan terapia, otros hacemos cuentos, y otros las dos cosas también, ¿no? Claro. Y no está mal. Medio cuerpo en el barro. Esto fue editado en Maldonado. Sí. ¿Y eso Sí. cómo es? El editor es Jorge Montesino. Ah, Jorge Montesino, Sí. claro, es del Trópico. Pero- Entiendo que tu otra invitada también Sí, publicó claro, con sí, Montesino. Trópico, sí, claro. Él tiene esta Hoy- colección hoy que es estuvo Montesino. Travesía. Sí. Ah, mirá vos. En esta publicó un amigo también que es Miguel Avero. Ujú. Y lo fuimos a presentar. Él presentó a Micaela Moon, que es su libro, y yo, Medio Cuerpo en el Barro, a la feria del libro de Maldonado. Concordia. Ah, mirá. Sí, fuimos por ahí, estuvimos paseando. Tuve un episodio en el que casi no puedo entrar a Argentina, ¿Por? porque mi cédula no estaba en condiciones, Ah. y yo no estaba al tanto de eso. Yo pensé que era bueno por... No, Por el libro. aquello no de aquello no se enteraron. No. Pensé que era por el libro, medio cuerpo en el barro, o que querías entrar con medio cuerpo, ¿no? Sí, de una manera poco ortodoxa para entrar en Argentina. Che, y la elaboración, porque vos decís, hablas de desde el origen fue un sueño. ¿Estos los dejaste estar mucho tiempo? No. ¿Cómo es la elaboración? Son ¿Por qué los elegiste? Porque obviamente estamos hablando de un libro que no es muy grande, tampoco tiene como 14 o 15 cuentos, pero son breves los cuentos, ¿no? Sí. No dejo pasar mucho tiempo en realidad, porque me molestan, son imágenes que me están perturbando un poco, entonces lo que hago es sacármela encima lo antes que puedo. Lo que sí queda para después de unos 2-3 meses de repente, es la parte de la corrección o de quitarle partes que no debían estar ahí desde el principio, por ejemplo. Pero no es que deje pasar mucho tiempo adrede. No. Me molesta la imagen, Pero escribo, pero me harto y lo dejo. Pero lo dejás. Digo, Hablo del cuento en sí, particular. ¿Y después volvés al cuento? O Lo releo. Lo relés. Ajá. Si está bien, Ujú. lo dejo un tiempo más para asegurarme. Y si está mal, le trato de arreglar algo, y si no puedo, lo rompo o lo tiro. O sea, por eso hay más allá de que esto tiene un origen en el sueño, hay como una decantación después, Sí, ¿no? Hay sí, una sí. decantación. Y no tanto después, en realidad. O sea, a partir de la imagen ya hay una decantación casi que inmediata, y después viene otra posterior que Tipo es corrección. una corrección, pero que es una segunda lectura, digamos. ¿Y se lo das a leer a alguien o eso lo haces todo vos? Muchos los cuelgo en el blog, Mm. en el que te hacía referencia, Ujú. algunos de ellos, otros no. Por una cuestión de extensión, algunos no, y los más cortitos sí. Y ahí ya tengo una devolución de alguna manera, Claro. que se me hace más sencilla que repartir, digamos, casilla de correo por A los casilla de correo. amigos, mirá. Tengo algunos amigos que a los que les paso alguna cosa, Ujú. y algunos escritores, no sé, Hosky es el seudónimo de uno de ellos, sí, que sí, anda en la el vuelta Hosky, bastante, sí, el es Hosky. amigo mío que Ujú. me da una mano con eso, Sí, y sí, yo sí. a él, digamos. Es O una sea, en la cuestión barra así, de Peñarol, ¿no? del Club Atlético. En el Club Atlético. Ah, porque él no vive allá, ¿no? No, él es del Sauce. Es de Sauce. Y el hecho de que incide en algo el hecho de que al publicarlo en el blog hagas cosas tan cortas o no. No, tiene nada que ver. a la inversa, es por hacer cosas cortas que decido ponerlas en el blog. Ajá. Si no tengo nada para colgar, no cuelgo. Digamos, no me veo obligado a hacerlo. O sea que bueno, no, digamos, no alimentás el blog así medio sistemáticamente, no. Lo que pasa es que sí, puede ser, pero tengo muchos poemas, y los poemas son mucho más Sí, sí. adaptables en formato blog Sí, que sí, los internet, cuentos. sin duda. Pero los cuentos son cortos porque escribo cuentos cortos, me sale así naturalmente. Y cada vez que he intentado un poco más y probar a ver qué me sale, me queda muy forzado. Ajá. Y es Estirarlos, digamos. probable que te suene familiar esto, pero
cuando uno trata de hacer, al principio por lo menos, cuando es escritor, un intento de novela, generalmente termina escribiendo muchos cuentos dentro de un mismo texto. Claro. Sí, eso parece como que después se va alargando por alguna razón que no sé, pero digo, puede ser, sí, que después se va haciendo más fácil escribir más largo, lo cual no implica nada, ¿no? Porque digo, no tiene nada que ver, digamos, el hecho de escribir largo no quiere decir mejor, ¿no? Eso está claro. Ni tampoco escribir corto, digo, escribir conciso tampoco es un mérito en sí. No, tampoco. Hay uno de los cuentos que es Meda, que se juega con un poco la palabra Ahmed y Meda, que también es una cuestión como de un juego, digamos, de roles, como que van cambiando la idea de que es eso me hizo acordar un cuento de Dino Buzzati, también hay cuentos de Dino Buzzati, el italiano, y de Borges también, donde alguien de repente se encuentra con los roles cambiados, ¿no? O sea, alguien que es mensajero se encuentra que es el mensaje al final, o que podría serlo. O que podría serlo. Sí, eso también, digo, ya que estamos con el tema onírico, eso es un sueño casi que copiado de el archivo Sueños, que es donde escribo las cosas que me acuerdo. Sorprendente porque digo, es como hay una recurrencia en el sueño, ¿no? Va pasando, se repite lo mismo hecho de distinta manera, ¿no? Sí. Y yo me pensé que era literario, ¿no? Pensé que era digamos, hay una parte racional, naturalmente al final, pero en realidad y el final me pareció muy borgiano. Claro, el final no es parte del sueño. Claro, el final me pareció súper borgiano. Bajando la primera ondulación de arena, se acerca un grupo de jinetes. Sí. Está bien robarle a Borges. Sí, es una frase borgiana, pero impresionante. Está muy bien. Darío, te voy a pedir que esperes un poquito. Vamos a ir a una pausa y después, amigos, volvemos. Aquí estamos en La Máquina de Pensar, hablando con Darío Caraballo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para saber quiénes somos. Para conocer nuestros programas y contenidos. Para comunicarnos. Nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy. Para Uruguay y para el mundo. Estés donde estés, estamos contigo. Radiodifusión Nacional del Uruguay. Hola, ¿qué tal? Te pido 2 kilos de picado. ¿Cómo no? ¡Especial o común! No se asuste. No sé desde hoy que si digo algo de la ¡Carnicería! Me sale así. Pero bueno, ¿lleva algo más? Y, a ver, ¿qué me recomienda? El asado está muy bueno, la aguja de primera y la colita está especial. Carnaval te pide vacaciones con bombos y platillos. Salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. De lunes a viernes, de 6 a 7 horas, en Radio Uruguay, abrimos La Mirada Interior. Una hora informativa al comenzar cada jornada, en donde nuestros 21 corresponsales nacionales en cada departamento del país nos informan y nos ilustran sobre los principales temas que importan a las comunidades de cada localidad del Uruguay. Conduce Gustavo Pérez Berrueta, con la coordinación periodística de Wilmar Umpierres y Sergio Farto. La Mirada Interior. La Mirada Interior. Todas las voces. Todas las voces. Un solo país. Huella que se vuelve callo, callo que se vuelve piedra, piedra. Verano en la radio. Verano en la radio. Radioactividades. Edición verano. Sábados y domingos a las 11 y a las 23 por Radio Uruguay. Informa Deportivo Uruguay. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Precipitaciones de pelotas de fútbol y básquetbol. Tormentas de resultados con rachas algo fuertes de información y análisis. Vientos del sector Ámsterdam. Deportivo Uruguay. Sábados y domingos desde las 13 horas. Nada que ver. Mucho que escuchar. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo y sus repetidoras en el interior del país.
Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Me estoy yendo hacia Escarabufe. Me estoy yendo hacia Escarabufe. Lentamente estoy volviendo hacia mí. Lentamente me estoy yendo hacia Escarabufe. Vengo desde la estación central por la vía. Vengo desde la estación central por la vía. Me estoy yendo hacia Escarabufe. Hacia Escarabufe. Lentamente estoy volviendo hacia mí. Lentamente me estoy yendo hacia Escarabufe. Vengo desde la estación central por la vía. Vengo desde la estación central por la vía. Vengo desde la estación central por la Este era Diego Presa, Escarabufer, es el tema de este disco que se llama 13 canciones y que nos va a acompañar durante toda la semana. El jueves vamos a estar aquí con Diego Presa hablando de 13 canciones. Estamos conversando con Darío Caraballo, unos minutos nada más vamos a conversar. Darío, aparte de escribir y de soñar, o de soñar y escribir, tiene un programa de radio, sos guionista y conductor del programa La Hora de Darío. Sí. Lo dicen así con ese, La Hora de Darío, ¿no? Sí, y arranca diciendo hoy, en La Hora de Darío, con un tono así. Sí, hago un programa en Radioactiva FM, 102.5, que es una radio cooperativa comunitaria de Peñarol, del barrio Peñarol. Y bueno, es un programa de humor, en realidad, que hago con Fabián Blundell y Valentina Pinchelli. Son dos compañeros míos de la radio. Y bueno, es una especie de terapia. Pero se llama La Hora de Darío, ellos colaboran en La Hora de Darío. Eso te iba a decir, es una especie de. Es un intento casi que terapéutico para tratar de superar mi baja autoestima. Hacete cargo. Tu timidez. Radioterapéutico. Lo guionás vos, sos el conductor. Todo esto me lo decía a mí mismo yo. Claro, ¿no? O sea, nadie más me lo dijo, yo me lo digo. Me hago terapia, digamos. ¿Y cuánto es? ¿Una hora? No. Lo que dure el programa de ese día, digamos. Es grabado. Pueden ser entre 20 y 60 minutos. Mirá. No, nunca llegamos a 60. Entre 20 y 59. Muy bien, muy bien. O sea que La Hora de Darío, Radioactivo FM, ¿y en qué días?
Los jueves y los domingos a las 23 horas, porque tiene un contenido un poco complicado, entonces lo ponen en horarios así, fuera del horario de protección al menor. Además en la radio en Radioactiva hay un comedor infantil, entonces sería un poco raro que no se respetara el horario de protección al menor en un lugar donde hay un comedor, digamos. Che, y por último, ¿y estos, digamos, los programas se pueden escuchar en la web? ¿Tenés en el blog algo así? Sí, no los tengo en el blog. Se pueden encontrar en www.radioactivafm.org. Ahí están todos los audios de todos los programas. La hora de Darío es uno de ellos. Y si no, en Facebook, Darío Caraballo, que soy yo, y ahí aparece alguna cosa. Muy bien, Darío Caraballo, Medio cuerpo en el barro, era el libro que estuvimos conversando. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por invitarme. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora vamos a recibir en La Máquina de Pensar a Elisa Markov, autora de la novela Día Soleado, que editó Trópico Sur Editor. ¿Cómo andás, Elisa? Muy bien, muy contenta de estar acá, muchas gracias. Elisa Markov, ella es uruguaya, es hija de inmigrante italiano y nieta de húngaros, por eso tiene ese apellido, pero es alguien que ha vivido mucho afuera, ¿no? Sos de esas uruguayas que está parte, no sé si es la patria peregrina, pero viviste mucho tiempo. Por lo menos veo que viviste en Holanda, en Bélgica, Alemania. Sí, es cierto, me fui más o menos con 20 años, joven, y he estado viviendo en el extranjero desde ese momento. O sea que ya llevo más de 20 años viviendo en el exterior. ¿Y ahora en Estados Unidos? ¿En qué parte? Estoy en la zona de Filadelfia, en las afueras de Filadelfia. Hace mucho frío. Pero siempre estuviste en el tema de la comunicación, pregunto, porque estudiaste comunicación, ¿no? Aquí estudié en comunicaciones aquí y después me fui a Estados Unidos. Estuve un tiempito con CNN, después pasé a trabajar en Holanda en Radio Netherlands y por bastante tiempo hice corresponsalía para medios uruguayos. Y después, con tanta mudanza, empecé a hacer otras cosas también, pero bueno, cada 2x3 aparece algo mío en alguno de los medios locales. Pero eso es, digamos, la actividad periodística. ¿Y la literatura? La literatura me gusta leerla y este libro empezó como un proyecto personal de poner todas las piezas de tantos años lejos, ¿no? De redescubrir el Uruguay, reenamorarme del Uruguay, que es el Uruguay que uno deja atrás, porque estando en el extranjero ves que a muchos de los que nos vamos nos pasa eso, que dejamos un país atrás y estando viviendo lejos descubrimos otro país, el país que creemos que dejamos, y cuando venimos, sobre todo cuando volvemos, el país con el que nos encontramos es otro. Sí, va variando sin duda, uno se queda con la memoria o con una foto, por llamarla de alguna forma, y el país avanza no en línea recta, sino por otro lado. Pero también ocurre, me parece, que cuando estás afuera, esa foto se enriquece, ¿no? Sí, y eso es lo más lindo, que no se trata de aferrarte a la idea del país que dejaste atrás, sino reenamorarte del país que es hoy, ¿no? Entonces, redescubrirlo y además, como que el corazón es grande y hay lugar para muchos amores. Entonces, te enamoras del país que tenés y te enamoras a veces del lugar en el que estás. Claro, no, y hay otra frase que no es de una gran originalidad, pero aquello de que, digamos, se valora lo que se pierde, o se estima lo que se pierde cuando uno en la lejanía pierde determinadas cosas, quizás valora otras. Digo porque los uruguayos, no sé vos, porque pero somos muy hipercríticos, somos a veces muy críticos y criticones con lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Ahora cuando vamos afuera parece que todo el mundo extraña. Sí, lo que pasa es que depende también de por qué te vas del Uruguay. Hay gente que se va por distintos motivos. No es lo mismo la persona que se fue porque amaba el Uruguay y era por motivos políticos, que el que se va por motivos económicos, que en una de esas no está tan enamorado de lo que está pasando en el país y lo critica de otra manera. Y muchas veces existe una imagen en la cabeza de cómo te va a ir si te vas a Europa o si te vas a Estados Unidos, de que todo es más lindo en otro lugar. Exactamente. Y cuando estás en el otro lugar empezás a idealizar. Sí, empezás más a repreguntarte qué es lo que dejaste atrás. Y también en el tema afectivo. Muchas veces la generación que se fue por temas económicos pensó que, bueno, que los parientes iban a estar acá por el resto de tu vida. Después alguien se enferma y tenés que reordenar tus prioridades de por qué estás en otro lado. No, y la generación que se fue por temas económicos, hubieron algunos, mejor dicho, que no tuvieron éxito económico y entonces
ahí se sumó un gran fracaso. Pero hubo otros que tuvieron éxito económico y ahí empezaron a valorar otras cosas que no son las económicas, que a veces en los países, digamos, de acogida no, me refiero, por ejemplo, a la solidaridad, al afecto, la calidez, en fin, toda esa serie de cosas. Sí, y a veces son cosas muy chiquititas. Hay cosas que vos acá pensás que son lo normal, ¿no? Y después te vas y eso no existe. Y a veces, no te digo tanto el mate, pero el mate es una costumbre que existe acá y viviendo acá vos tenés una yerba que te encanta. Y cuando estás viviendo en Ámsterdam, estás contento de encontrar yerba. Cualquiera. O sea, ¿Tú tomas mate? Yo no soy matera, yo no salí matera. No tiene pinta de matera. No salí matera. No. Pero hay una serie de cosas, por ejemplo, a nivel de, digamos, de educación de los hijos, de crianza de los hijos, que a veces ocurre que uno ve, no es que sea más frío, simplemente hay identidades culturales diferentes. Digo, sí, es distinto. Es distinto, idiosincrasias diferentes. Sí, es un mundo otro, no es otro mundo, es un mundo otro. Es como si vos te estuvieras en otra realidad y tenés que adaptarte a eso. Y depende de tu grado de flexibilidad, de si esa realidad puede funcionar para vos o no. Claro, sí. Por lo tanto, no hay recetas y por lo tanto no todo el mundo se adapta a la misma vez, ni extraña tanto, digamos, o extraña poco, digamos. ¿No? Eso no hay... Es cierto, y además el extrañar ahora es distinto que hace 20 años, porque hoy por hoy, con toda la tecnología que existe, el que no quiere estar conectado con Uruguay es porque no quiere. No, claro, eso digo, ya no existe más aquella historia de esperar diarios o cartas, ¿no? O datos muy locales, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Eso no existe, pero existen otros problemas. Por ejemplo, el uruguayo que vive en el extranjero, que prende la radio uruguaya todos los días, porque la puedes escuchar a través de internet, ¿no? Que mira la televisión todos los días y que con eso tiene la ilusión de que está ahí. Y sin embargo lleva 4 o 5 años sin venir. Y cuando venís te das cuenta que el kiosquito de la esquina que estaba en tu barrio ya no existe, o que falleció esa persona que vivía a 2 cuadras de tu casa, ¿no? Entonces también los medios pueden generarte una ilusión de que estás ahí, pero en realidad no estás. Muy interesante, Elisa. ¿Y tu novela, Día Soleado, trata de todo esto que estamos hablando, de alguna forma? Trata de alguna forma de todo esto que estamos hablando. Esta novela son 2 historias en paralelo. Por un lado, tenemos la historia de una uruguaya, hija de inmigrantes, que se va por la crisis económica y se enfrenta a un montón de situaciones en Europa que tiene que redefinirse, vuelvo o no vuelvo. Y por otro lado, como contrapunto, tenemos la historia de un montón de inmigrantes que vienen al Uruguay a crear el Uruguay. Es una parte de novela histórica. Y esas 2 historias... Pero eso es del siglo XIX, principalmente. Eso es del 1800 tantos, claro. Sí. Y esas 2 historias van en paralelo hasta que se unen. O sea que ahí también puede haber algo autobiográfico en cuanto a, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que vinieron de Europa, en ese sentido, ¿no? Italianos. Mira, la parte histórica, yo como periodista hice muchísima investigación. Entonces, lo que me aseguré es que si bien los personajes son todos ficticios, todo el entorno de los personajes es absolutamente real. O sea, yo no pongo a ningún personaje en una situación que no existió. Las epidemias de cólera, de viruela en el puerto existieron. El padre Larrañaga existió. La primera demostración del telégrafo en la Plaza Matriz también ocurrió. O sea, esas cosas son parte de nuestra historia, pero los personajes son ficticios. Mientras que la parte de Europa, yo hablo de Holanda porque es el país del que puedo hablar. O sea, yo sé cómo es vivir en Holanda. Entonces no es casualidad que esta chica, que es la protagonista del libro, termine en Holanda. Hay toda una serie, digamos, de problemática que... Lo que estábamos hablando al comienzo, en cuanto a adaptarse al país que te recibe y en cuanto a entrar con los códigos. Pero en Holanda también está el tema del idioma, que es más complicado también, ¿no? Sí, no, Holanda es un caso muy especial porque el holandés es un idioma que para los latinos es muy difícil de aprender, pero por otro lado, Holanda en ese sentido es mucho más abierta que Alemania. En Alemania el que no habla alemán, lo siento mucho, pero va a ser muy difícil para vos vivir en Alemania. Mientras que el holandés es una persona que es muy flexible, está muy acostumbrado a que su idioma es la excepción, porque no se habla en muchos lugares, y entonces habla muy bien el inglés. Claro. Si vos hablas inglés, tenés la posibilidad de vivir en Holanda por 4 o 5 años sin ningún problema, sin tener que hablar una palabra de holandés. Y hay mucho latino, hay muchas personas de otros lados que se han ido a Holanda porque saben que pueden conseguir trabajo sin necesidad de hablar el idioma local.
Claro, claro. De todas formas, vivir en un país implica no solamente adaptarse, sino desarrollarse, generar toda una serie de cosas que no estaban antes, por ejemplo, ¿no? No es fácil, digamos, ¿no? Y sobre todo en otro idioma. En el caso tuyo, tenías esa flexibilidad ya, ¿no? Esa naturalización con el inglés. Con el inglés sí, y al final el holandés lo terminé aprendiendo. Sí, Entonces, holandés hablo, es una especie de enfermedad de la garganta porque tiene muchos sonidos jojojo. Sí, estuve hablando con Héctor Numa Morales, que vivió mucho tiempo ahí, y es increíble que él dice que no habla inglés, pero terminó aprendiendo algo de holandés porque te estudiaba guitarra clásica. ¡Ay, qué bien! Claro, sí. De todas formas, el profesor de él era uruguayo. Claro, uno puede vivir bien en Holanda sin hablar el idioma, pero para integrarse es otra historia. Sin hablar el idioma local, la integración cultural es difícil. Porque ahí también hay otra cosa que se da, que son las colonias de latinoamericanos, que a veces generan como un mundo, no sé, no digo aparte, pero paralelo. Un mundo paralelo. Entonces vos podés vivir en ese mundo. Donde incluso hay hasta culturalmente cuestiones paralelas. Estoy pensando en que se hacen circuitos de donde van murgas y donde van, ¿no? Cantantes uruguayos, en fin, toda una serie de cosas uruguayas o latinoamericanas que van por el costadito de... Van, y es muy lindo porque la comunidad uruguaya en Holanda está muy organizada y hay mucho, dentro del aspecto cultural, la embajada realmente hace mucho. Entonces eso es muy bonito. Pero también lo que tenemos que pensar es que si vos te vas como uruguayo, no necesariamente te vas a casar con una uruguaya. Claro. Entonces se da un grado de integración cultural porque te casas con una persona local, y entonces ahí el tema de hablar el idioma ya es más apremiante. Y terminás viviendo una especie de mezcla que también se dio en el Uruguay cuando vinieron los inmigrantes para acá, que también se dio ese tipo pero de... a mí me parece que, ahora estamos opinando, opino yo, pero cuando se vinieron al Uruguay se dio una especie de, no sé cómo, digamos, en Argentina también, como de una gran absorción, digamos, de inmigrantes que dejaron sus, ¿no? O sea, veo los españoles, ¿no? Uno ve la cocina española y acá en Uruguay no hay nada de la cocina española. Dejaron todo, ¿no? O sea, como que en muchos aspectos, ¿no? Mate, las hicieron como una gran absorción. En cambio, allá en Holanda, por ejemplo, no se da exactamente igual, digo, ¿no? Porque probablemente los inmigrantes son diferentes, ¿no? Recuerdo ahora, no sé si la viste, la película de Jaime Ross, 3 millones, sobre el Mundial, donde el que lo filma es el hijo. Sí, lo filma el hijo. Y él es que tiene todos los códigos uruguayos, pero cuando habla el español es bastante desastroso, ¿no? Se nota que es alguien que es holandés hablando español. Eso en inglés, no sé cómo sea aquí, pero es un fenómeno conocido que se llama third culture kid, es ser una persona de la tercera cultura, porque a pesar de tener ciertos códigos, estás con una pata en un lado y con una pata en el otro. Y es un poco difícil, porque a veces vos hablas muy bien un idioma y la gente interpreta que porque vos hablas ese idioma tenés el código cultural, y no lo tenés. Y a veces pasa al revés, no manejas muy bien el idioma, pero sabes todo lo que se come en el país de origen, todas las cositas. Todos los giros. Sí, entonces es un área fascinante de navegar, y es por eso que la trabajé tanto en este libro, ¿no? ¿Sabes que Elisa, aquí han pasado, bueno, obviamente es un programa de escritores y de profesores y de teóricos, en fin, y de autores, y hay una investigadora uruguaya, pero no es ella sola, en Francia, que viene de Francia, que es Nora Giraldi, que se ha especializado en lo que ella la llama las literaturas migrantes o la literatura rizoma, dicen, porque como que no tiene raíces en un solo lado de la planta, sino que va avanzando y va generando raíces aquí, después deja un poco más allá, y entonces con todas las corrientes migratorias que hay a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI, como que está más en cuestión, según ella, y esto digamos a nivel teórico, universitario, claro. Digamos, yo no me voy a meter, los desplazamientos y estas literaturas como rizomáticas, en realidad tienen otra palabra también, esta es una metáfora. Ella dice que hay escritores, y pone por ejemplo gente que ha sacado el Pulitzer, ¿no? Como Junot Díaz, que son guatemaltecos, pero están o dominicanos, entonces lo que si vos tienes una pata en un lado, tienes una pata en el otro, pero triunfan en otro país, en fin. Y así le ocurre con otros escritores nuestros. En tu caso, ¿vos cómo consideras esta idea? Yo creo que es una idea muy válida, porque es vivir entre dos culturas, y a veces entre más de dos culturas.
pero eso no le quita mérito al trabajo literario. A veces incluso es más difícil cuando vos estás viviendo en otro lado conservar, digamos, el arte de escribir en tu idioma natal, ¿verdad? Claro, es como trabajar la masa, la tenés que ir amoldeando. Mantenerla viva, digamos. Mantenerla viva. Sí, se requiere ahí práctica, si se quiere, no solamente leer. No solamente leer, porque leer es relativamente pasivo, sino que es el hecho de trabajarlo, y si estás en un medio en el cual no estás tan conectado a la diáspora, entonces lo vas perdiendo cada vez más y te quedás a veces con palabras que son palabras que se usaban hace 10 años, 15 años, o venís a Uruguay y te das cuenta que esa expresión que vos tenías y que usabas, eso ya no se usa. Sí, sin duda, que todos esos modismos se van modificando muy rápidamente. Pero sobre todo, ahora que te escucho, es más que nada mantener viva la lengua, porque no es lo mismo leer la literatura escrita, la lengua escrita pierde ya determinado vigor, no tiene esa vivacidad que tiene la comunicación directa, ¿no? Sí, y además te vas amoldeando, porque estando acá en Uruguay uno puede conseguir trabajos literarios, o sea, libros de determinado autor o de otro, y estando en el extranjero es lo que hay. Vos vas a una librería en Ámsterdam. Pero está la globalización. Ahora está la globalización, sí, pero hay mucha cosa que también cuesta conseguirla. Entonces, no es que la calidad sea mala, sino que si yo quería leer determinado autor y encontré otra cosa, voy a leer la otra cosa porque es lo que hay. Sí, claro. No, yo te lo decía por el lado de la prosa, de la vivacidad de la prosa. En este caso, igual siempre se genera, en cualquier novela, se inventa un idioma, aunque no nos demos cuenta, ¿no? O sea, se inventa un mundo. Se inventa un mundo y se inventa un idioma, digamos, y todas las, las charlas y los diálogos, aunque el propio escritor no se dé cuenta, a veces tienen un filtro de invento que lo aleja de la realidad, ¿no? Por desgracia, ¿no? Es así, es así, digo, ¿no? Son los males del oficio, pero para algo tenemos los buenos editores que nos ayuden a trabajar esa parte. Porque es así, es parte del artificio de la escritura, ¿no? Que es maravilloso igual luego leer un libro y sumergirte en ese mundo y recrearlo en tu mente, ¿no? En el teatro de la mente. Eso es maravilloso cuando se puede recrear esa virtualidad, ¿no? O sea, cuando el escritor lo logra, y el lector también, porque se requiere un lector entrenado. Claro. En tu caso, obviamente tuviste que inventar más de un diálogo, porque, por ejemplo, si estamos hablando del siglo XIX o esta muchacha que se fue a Holanda. Sí, tuve que inventar varios diálogos, pero como te decía, mi forma de interpretar el trabajo y mi forma de trabajar es hacer primero toda la investigación. O sea, una vez que tengo todos los elementos, dejar que eso como la masa leude solita y arme lo que tenga que armar y que se vayan mezclando, ¿no? Entonces no tenías un esquema, digamos, de la novela hacia dónde se iba a ir la Tenía una historia. estructura bastante clara porque al principio lo que yo pensé es que iban a ser 2 libros separados. Por un lado, un libro histórico sobre un pequeño pueblito en la serranía de Minas, en la cual esta gran... ¿Qué pueblito se puede saber? El Paso de los Chanchos de Barriga Negra, que no existe en realidad, pero esa era la historia, ¿no? De esos personajes que son personajes que vienen al Uruguay, son desde italianos, franceses, españoles, suizo, judíos, ¿no? de todo un poco. Hay para todos los gustos. Y toda esa gente termina en ese lugar queriendo construir ese Uruguay, ¿no? Entonces, y cada uno por motivos distintos. Y entonces en cada capítulo tú vas viendo el motivo de cada persona, ¿verdad? Y se van entrelazando. Y yo tenía ese libro por un lado, y por otro lado estaba escribiendo por separado el libro de esta uruguaya que se iba a Europa y ella tenía sus experiencias. Y un buen día la musa quiso que esas 2 historias se hicieran así, se entrelazaran, y uno como autor no le queda más remedio que respetar a la musa, ¿no? Y entonces me llevó bastante tiempo escribirlo, porque justamente por respetar a la historia. Claro. Yo lo que yo quería más que nada con este libro no era tanto buscar un resultado, sino serle fiel a la historia. Y si te dijera de cuál es la vertiente de la historia, ¿qué es lo que atraviesa la historia? No. ¿En qué sentido? Y no me cuentes el argumento, digo, desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista emocional es qué es lo que significa ser uruguayo. ¿Qué es lo que es ser uruguayo? Sí, no está muy bien, ¿no? El tema de la identidad, ¿no? Lo cual ¿qué es lo que requiere? Fuentes de la literatura, ¿no? El tema de la identidad en algo que es tan elusivo como el Uruguay, ¿no? Porque quizás en otros países no sea más claro, ¿no? Digo, o más nítido. En Uruguay siempre estamos preguntándonos qué es el Uruguay, ¿no?
Sí, es cierto, siempre nos estamos mirando al ombligo quién es que somos. Pero de hecho, te lo dicen los extranjeros, los turistas, todo. Bueno, aquí hay te recomiendo, si no lo leíste, un libro que es un poco humorístico de una venezolana que vive acá en Uruguay, Leila Macor, que se llama Lamentablemente Estamos Bien. Y una de las cosas que dice ella es que los uruguayos inmediatamente la tomaron a ella como uruguayóloga, ¿no? O sea, ¿cómo nos ves? No sé qué, porque como ella es muy acertada, ¿no? En un momento dijo, no quiero escribir más de eso, porque todo el mundo le está preguntando. Incluso una de las preguntas que le hacían, que eso se lo hacen a muchos extranjeros, es, bueno, si vos sos escritor, no sé ¿qué haces acá? Ahí esto es un diagnóstico implícito, ¿no? ¿Qué estás haciendo acá? ¿No? Y ella en plan chiste dice, salvo que uno se haya casado con un narcotraficante o que se haya casado con el tercer cónsul de la embajada, no parece que no hay otra explicación. Claro. Bueno, yo en el libro no busco una respuesta racional. Justamente lo que estoy haciendo es una exploración emocional de lo que significa ser uruguayo, porque creo que por el lado racional ya lo hemos racionalizado lo suficiente y que no va solamente por el lado racional. Sin duda, claro, sin duda que una comunidad, si algo se construye, la identidad, no es desde el punto de vista racional, ¿no? Es más, desde el punto de vista racional hay muchos cuestionamientos para Uruguay en cuanto a las posibilidades de ser nación o comunidad, ¿no? Eso es algo rarísimo también en un país que se esté cuestionando que sea una comunidad, no una nación, ¿no? Eso es sorprendente. Y una última pregunta, Elisa. Dentro de esa idea de qué es ser uruguayo, que está en día soleado, digamos, no es que ser uruguayo, es como un cuestionamiento en torno a qué significa ser exactamente. Uruguayo, ¿no? Sí, qué significa el Uruguay para mí, sí. Voy a bajarte así a un nivel muy rápido y muy pedestre la pregunta, pero tiene que ver con una cuestión muy práctica. En Uruguay es de los pocos países, creo que es el único en América del Sur que no tiene ningún tipo de voto fuera del país. Y los uruguayos en un plebiscito votaron, entre otras cosas, que no lo tuvieran. Es algo que a mí personalmente me sorprende, porque yo viví en Europa mucho tiempo y en Alemania, por ejemplo, vos como extranjera, si vivís en una ciudad, tenés derecho a votar en lo que pasa en esa ciudad. No tendrás derecho a votar en las elecciones nacionales, pero sí a votar en lo que está pasando porque vos vivís en ese lugar. Por otro lado, yo soy hija de italianos, mejor dicho, tengo nacionalidad italiana, me llega religiosamente el papelito, la carta para votar para Italia. Me gustaría mucho votar para el Uruguay porque... O sea, implica un grado de conexión, ¿verdad? No, implica aparte una idea de comunidad que trascienda el territorio, que es como está creado Uruguay. En principio estaba bien, cuando todo el mundo venía a Uruguay y se creaba un país vacío con gente, los que pisaban esta tierra ya eran prácticamente uruguayos. Pero de ahí quedó la idea de que los que no pisan más la tierra dejan de ser prácticamente, ¿no? De integrar a la comunidad. Claro, lamentablemente no lo voy a poder cambiar porque no voto. No, claro, pero ocurre eso, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que te define como uruguayo si lo que te define es vivir aquí? Por otro lado, lo que es muy interesante es que mis hijos, que nacieron en Bélgica, que nacieron en Estados Unidos, pueden ser uruguayos. No pueden votar, pero pueden ser uruguayos. Claro. Bueno, muy bien, está presentada Día Soleado. Bueno, hay que decir de esta novela de Elisa Markov, que no lo dije, es que es bastante voluminosa. Es voluminosa, pero se lee rápido. Son dos libros en uno. Por el precio de uno tenés dos libros. Correcto. Y te voy a decir una detalle, mientras contabas cómo se fundieron los dos libros, me acordé de que Vargas Llosa cuenta exactamente lo mismo que contaste vos en cuanto a la novela La Casa Verde. La Casa Verde, él tuvo la peregrina idea, lo cuenta, un delirio, pero bueno, fue en ese momento, creo que era el tercer libro de él, de escribir por la mañana una novela y por la tarde escribir otra novela, una que se desarrollara en la selva y otra en la costa, ¿no? Claro, pero así no se aburría, ¿verdad? Claro, pero por la noche empezó a soñar, se le empezaron a mezclar. Bueno, se empezaron a mezclar y al final hizo... Pero en La tía Julia y el escribidor, él usa ese paralelismo también. Tenés las historias que cuenta el escribidor y tenés luego la historia de la tía con la tía Julia. Y hay una cuestión ficticia, ¿no? Van contando historias ficticias. Claro. Entonces, en ese sentido es parecida. Yo no soy Vargas Llosa, pero en ese sentido es parecida. Es parecida porque aquí de última se van contando esas historias del siglo XIX. En realidad, la autora del libro del siglo XIX es la chica que se va a Europa. Y es a través de eso que ella logra replantearse quién es, ¿no? A través de reenamorarse de ese Uruguay que no conoce tan bien.
Muy bien, Día Soleado se llama la novela, ella se llama Elisa Markov. ¿Te vas a ir de Uruguay, supongo yo, en breve o no? Me estoy yendo, dentro de poquito. Así A Filadelfia. Me vuelvo al frío. Gracias por estar acá en la máquina. Muchas gracias por tenerme. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta mañana.
La Asociación Nacional de Guardavidas Uruguay responde a tus preguntas. ¿Cómo colaborar en un siniestro acuático? Primero pida ayuda al guardavidas. La forma más segura de colaborar será siempre sin entrar en el mismo riesgo que la víctima a la que se intenta rescatar. De ser posible, ayudar arrojando algún objeto flotante como bidones o botellas, o de alcance como cuerdas o ramas. Playa con guardavidas, playa segura. Es un aporte de la Radiodifusión Nacional del Uruguay. Este miércoles en Radio Uruguay. De 10 a 12. Luego de liderar la campaña por el no a la baja, Fabiana Goyeneche se enfrenta a un nuevo desafío como suplente del candidato a la intendencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez. De 10 a 12. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, establecido por las Naciones Unidas, el Instituto Nacional del Cáncer y la Fundación Pelufo Higgins anuncian la incorporación de nuevas tecnologías para la detección temprana de la enfermedad. Además, el análisis internacional a cargo de la profesora Isabel Clemente. De 10 a 12. Desde las 10 de la mañana, en el corazón de la ciudad vieja, seguimos haciendo radio. Interrumpir el embarazo es una decisión tuya y hay una ley que te ampara.